Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Este fin de semana estuvimos abriendo el curso de Derecho Penal Internacional abierto por la Universidad Santa Rosa de Caracas Pontificia y la Universidad de Margarita, la Universidad del Caribe, dentro del criterio de que la justicia social internacional, más allá del plan económico y social, tiene que pensar también en la aplicación real de la justicia, sobre todo cuando hay violación de los derechos humanos. Conversábamos con los alumnos e investigábamos sobre todo cómo fue la creación de los tribunales penales internacionales, particularmente los llamados ad hoc, durante la Segunda Guerra Mundial, que fue posible en función de Nuremberg para castigar a los culpables del genocidio contra los judíos y las minorías en la época de Alemania, y posteriormente con los tribunales ad hoc, sobre todo de Ruanda y de Yugoslavia, creados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hasta la afirmación extraordinaria de la Corte Penal Internacional, que es supranacional y que la firma y la ratifica está obligada a seguir todos estos planteamientos. Hoy la justicia internacional penal es fundamental y necesaria, sobre todo para aplicar la Declaración Universal de 1948 de los Derechos Humanos y lo que fueron los pactos de 1966 sobre derechos políticos y también culturales, sociales y económicos. Es parte de la formación y que nosotros acá en Brújula Internacional siempre tocamos, sobre todo con los conflictos y guerras como la de Yugoslavia en aquella época y la de Ruanda, pero hoy con el conflicto entre Rusia y Ucrania y sobre todo la violación al derecho humanitario en el Medio Oriente, en esta conflagración que empezó, un ataque terrorista de Hamas, pero que ahora se pide paz definitivamente porque hay tantas víctimas y tantos daños, y es el derecho internacional humanitario el que debe aplicarse. Así lo prevé la Cruz Roja Internacional en todas sus instancias, incluso obligatorio para las autoridades policiales y militares ese derecho internacional humanitario. Y en cuanto a la política, pues tenemos que referirnos estos días a la campaña electoral, los últimos días, las últimas semanas, donde la candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, y el republicano Donald Trump han intensificado actividades en campañas en la parte final de una reñida campaña presidencial donde se oponen dos sistemas políticos, dos sistemas económicos e incluso dos modos de gobernar y dos modos de hacer diplomacia. Una muy frontal como la de Trump y muy directa, además con criterios muy fuertes frente a la migración y frente a la propiedad privada y además en el sentido de negar los beneficios sociales a los estadounidenses, mientras que los demócratas, y en este caso Kamala Harris, después de Biden, ha dicho que continuará, pero mejorará todavía el gobierno de los demócratas y lo veremos en pocos días quién será, si tendremos una primera presidenta como en México mujer, en Estados Unidos con Kamala Harris, y cuál será el destino futuro del expresidente Trump después de esta campaña electoral. Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos intensifican sus actividades de campaña de cara a las elecciones del 5 de noviembre. La vicepresidenta demócrata Kamala Harris celebró el domingo sus 60 años en iglesias afroamericanas de Georgia, uno de los estados considerados clave para el resultado electoral. La leyenda de la música Stevie Wonder la acompañó en una de sus paradas en un suburbio de Atlanta, le cantó el feliz cumpleaños y pidió a los ciudadanos pensar más que en sí mismos al votar. Tenemos que recordarle a la gente el poder que tiene, a pesar de aquellos que intentan disminuirlo y hacer que la gente se sienta impotente. En Pensilvania, otro de los estados clave, el republicano Donald Trump se vistió de empleado en un McDonald's y cocinó papas fritas para burlarse de Harris, quien ha dicho que trabajó en la cadena de comida rápida cuando era joven. Cuando los periodistas le recordaron que era el cumpleaños de su rival demócrata, Trump le deseó lo mejor y bromeó diciendo que le compraría unas flores. Ahora he trabajado en McDonald's. He trabajado 15 minutos más que Kamala. Ella nunca ha trabajado aquí. Ahora he trabajado 15 minutos más que Kamala. Ambos candidatos están utilizando sus últimos días de frenética campaña en estados que pueden volcarse a uno u otro partido, y también lo hacen sus emisarios. El fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, se unió personalmente a la campaña de Trump en Pensilvania y prometió sortear $1 millón por día hasta el 5 de noviembre entre los electores de ese estado que firmen la petición de su organización de respaldar al exmandatario. Por su parte, Harris recurrió a dos figuras del pop, Lizzo y Usher, para acercarse a los votantes. Qué importante en las campañas electorales que cada candidato exponga el criterio, el objetivo y sobre todo el programa político y en plena libertad, como pasa en los Estados Unidos. Podemos criticar a Estados Unidos en muchas áreas, pero la democracia desde la creación, tomando el modelo inglés del parlamentarismo,
pero cambiando el presidente por el rey y dentro de un criterio de balance de poderes, ahí está trabajando y hay democracia plena en los ataques, en las defensas y particularmente en los programas. Por eso el régimen democrático sigue siendo necesario en cualquier país del mundo con autoridades electorales como las de Estados Unidos, que son transparentes. Ojalá que el mundo vaya por esa línea y en esa dirección. Y alguien que no pudo ser presidente de Turquía, pero hubiera querido, fue precisamente el predicador cuya muerte hoy se señaló, musulmán Fethullah Gülen. Era un hombre que se sentía llamado a ejercer grandes cargos y políticos y religiosos y fue un enemigo permanente del presidente turco Recep Erdogan. Hoy ha anunciado su muerte en Estados Unidos, donde reside hace muchos años, ya que se le acusaba de dar el último golpe de Estado contra Recep Erdogan, que no fue posible, y hubo una condena completa, una persecución a los seguidores de este líder religioso y político, pero como todo en la vida acaba de morir y Erdogan sigue en la presidencia de Turquía. Murió en Estados Unidos el predicador musulmán Fethullah Gülen, archienemigo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. El anuncio fue hecho por sus allegados y confirmado horas después por el gobierno turco. El ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, llamó a los partidarios del imán, a quien Ankara acusa de haber urdido un golpe de Estado fallido en julio de 2016, a abandonar el camino de la traición y del error que tomaron y a dejar de actuar contra su Estado y su nación. Gülen, de 83 años, estaba al frente de una red de escuelas repartidas por todo el mundo. Antes aliado de Erdogan, estaba acusado de terrorismo desde que un escándalo de corrupción, orquestado por magistrados afectos a su prédica, salpicó a finales de 2013 a allegados del entonces primer ministro. Desde 1999, el predicador vivía en Pensilvania, Estados Unidos. Erdogan lo acusó del golpe de Estado fallido de 2016 y Ankara lo despojó de la nacionalidad turca en 2017. Este es el poder de la tranquilidad dentro del combate que hay por tener el poder absoluto. El presidente Erdogan se ha hecho reelegir y algunos dicen que está en una línea muy autoritaria. Sin embargo, en el caso de Gülen también lo acusaban de ser muy religioso e incluso en Venezuela tenía expresión de su movimiento y en muchas partes del mundo con un gran financiamiento. Lo importante es que la democracia permita escoger a quién va a ganar las elecciones y en el caso turco así ha sido con el caso del presidente Erdogan. Y en cuanto a las noticias de hoy a nivel internacional es la gran reunión de los BRIC, el bloque de países emergentes con economías nuevas que en el fondo enfrentan los modelos hegemónicos de Estados Unidos, de Rusia, de China e incluso de la Unión Europea, aun cuando dentro del BRIC está Rusia y China, pero una perspectiva económica, inclusive creando un banco especial y dentro del criterio de ser un factor de paz y seguridad internacional. Por eso antes de las entrevistas de hoy hacemos un análisis en profundidad sobre este tema y regresamos como siempre con los invitados en el derecho y las relaciones internacionales. En el actual sistema internacional, la referencia a China y Rusia como potencias, Estados Unidos y la Unión Europea forman cuatro poderes fundamentales de la organización del mundo. Y en todos los conflictos y en todas las soluciones, siempre los cuatro estarán presentes después que vivimos tantos años de bipolaridad entre Moscú y Washington. Dentro de esta dinámica de las grandes superpotencias viene la creación de grupos intermedios, especialmente después de la creación de la Unión Europea en 1957, cuando 6 estados se pusieron de acuerdo para un solo bloque geopolítico y geoestratégico, además con un solo derecho comunitario. Ese esquema de la integración es válido para América Latina, para África, para el Medio Oriente. De hecho, existe la Liga Árabe en el mundo musulmán y la Conferencia de Estados Musulmanes. Además, en América Latina, el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, el CARICOM y, naturalmente, lo que es el Mercado Común Centroamericano. Pero la Unión Europea es el mejor ejemplo de cómo varios países tienen una sola ciudadanía y una sola moneda y pueden actuar en bloque. Por eso, frente a las potencias que hemos enumerado, las cuatro, Rusia, China, Unión Europea, Estados Unidos, los países del tercer mundo finalmente ha llegado a tener un acrónimo como se llama el BRIC, que fue acuñado en el 2001 por Jim O'Neill, economista jefe del Goldman Sachs, cuando se refería a las nuevas economías de Brasil, Rusia, India y China,
con el inmenso poder económico y político de ese crecimiento económico. Los líderes de estos países comenzaron a reunirse formalmente en el 2009 para discutir temas económicos y políticos de interés común. Posteriormente fue la integración de Sudáfrica en el 2010, lo que le da más fuerza al grupo, y ahora algunos países latinoamericanos aspiran a integrarlo, lo cual sería una referencia obligada en los países del tercer mundo, los no alineados y las economías emergentes. ¿Cuáles son los objetivos? En primer lugar, la cooperación económica. Los BRICS buscan promover el desarrollo económico y la cooperación entre sus miembros, así como reformar instituciones financieras internacionales para reflejar mejor el peso económico de los países en desarrollo. Tienen naturalmente que pensar en el Banco de Desarrollo, fundado en el 2014, que es de carácter multilateral y tiene como objetivo financiar proyectos de infraestructura y desarrollo para los países del BRICS y para las economías emergentes. El grupo de los BRICS recientemente también incluyen a otros países emergentes, formando lo que se conoce como BRICS, con la incorporación de estados como Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y algunos países de América Latina, incluyendo a Venezuela, que aspira a integrar al bloque también de países en desarrollo, que podrían ser un factor fundamental frente a los problemas económicos, sociales, políticos y hasta militares en el mundo para intervenir, como lo ha hecho el presidente Lula, cuando en nombre de los BRICS habló en Naciones Unidas en la pasada conferencia general, donde el presidente Lula pedía, por ejemplo, la redimensión de las Naciones Unidas, especialmente el Consejo de Seguridad, de manera que ingresaran por lo menos 2 estados africanos, que pudieran ser Nigeria y Sudáfrica, 2 estados asiáticos que no son miembros, como son Pakistán y la India, y 2 estados latinoamericanos que podrían ser entre México, Brasil y Argentina. Esto le daría mayor democracia al sistema internacional, y los BRICS, aunque la variable es fundamentalmente económica, no pueden dejar de lado la variable diplomática, política. Por eso la próxima reunión de los BRICS será un encuentro extraordinario para llegar a acuerdos fundamentales.